preguntas, ¿no? Pueden hacer sus preguntas por acá por el chat, pueden abrir el micrófono, pueden hacer sus preguntas también por el foro del profesor, no se les olvide. Bien, entonces, ¿en dónde nos hemos quedado? De acuerdo a nuestro mapa de fundamentos de bases de datos, hemos hablado de lo que es el modelo, hemos hablado de los modelos, el modelo que corresponde al diagrama entidad-relación y al diagrama físico, que llaman aquí modelo relacional, ¿cierto? Y también hemos hablado de la normalización. La normalización nos permite asegurar una calidad en la base de datos buena, una buena calidad en la base de datos, tener una base de datos bien diseñada. Y estamos en este momento empezando a conocer ese sistema que nos permite administrar nuestra base de datos. Primero que todo, para implementarla desde el principio. Y segundo, para ir colocando valores, modificando valores o borrando valores dentro de nuestra tabla de datos. Decíamos que para esto íbamos a utilizar el lenguaje SQL y teníamos dos tipos de sublenguajes dentro de SQL. Un lenguaje que me permitía crear la base de datos, la estructura de la base de datos, y otro lenguaje que me iba a permitir acceder a los datos, ingresar datos, modificar datos, actualizarlos, borrarlos, etcétera. ¿Listo? Entonces, estamos con esta parte del sublenguaje SQL, el sublenguaje DDL. DDL y nos vamos para la presentación en esa parte del DDL. Vamos aquí, avancemos en nuestra presentación y hablamos del lenguaje de definición de datos. El lenguaje de definición de datos tiene, podríamos decir que tres palabras clave, tres palabras que nos van a permitir trabajar sobre la estructura de la base de datos. Create, alter y drop. ¿Sí? Create es algo así como, casi que traducido literalmente, crear, hacer, formar, ¿cierto? Y hace referencia a la creación de una base de datos, de una tabla o de un modo de acceso que tengamos nosotros en nuestra base de datos. Alter hace referencia a la modificación, a alterar. Y drop hace referencia a algo así como soltar, que en nuestro caso sería equivalente a eliminar o borrar. ¿Listo? Entonces empezamos con la primera, que fue create, la primera palabra clave que fue create, o empezamos con create, y para esto lo empezamos montando en nuestro sistema de gestión de bases de datos. Realizamos una descarga del sistema que vamos a utilizar. Dijimos que el sistema que vamos a utilizar para gestionar las bases de datos iba a ser MySQL. Entonces empezamos a descargar este aplicativo, descargamos el gestor, ingresamos a la página oficial de MySQL, lo descargamos, lo instalamos de manera personalizada. Espero que ya a este punto todos lo tengamos instalado. Prácticamente el lenguaje SQL, perdón, el lenguaje SQL casi que es un lenguaje de alto nivel porque se acerca mucho a la estructura en la que se comunica uno de manera natural, ¿no? Si vamos a decirle, crea una base de datos, pues le decimos crear base de datos con nombre tal, ¿sí? El lenguaje SQL podríamos decir que de cierta manera muy sencillo, y lo que tenemos que recordar son ciertas palabras clave en el lenguaje SQL. Sin embargo, el sistema de gestión de bases de datos nos permite también crear nuestra base de datos, nuestra tabla, nuestra vista, nos la permite crear de manera gráfica. Entonces decíamos que íbamos a utilizar este ambiente MySQL para ir realizando cada una de estas tareas, crear, modificar o eliminar o soltar dentro de nuestra estructura de base de datos y empezar a aplicarlo, ¿no? Entonces nos íbamos con la primera palabra que era crear. Se podría crear una base de datos, una tabla o una vista. Crear una vista indica que cada vez que yo llame a esa vista, pues voy a ver específicamente lo que haya definido en esa vista. Ya después nos referiremos a alguna selección y veremos cómo trabaja el crear una vista. Entonces, vamos con la primera parte, que es crear una base de datos. Luego pasaremos a crear una tabla. Y esas dos acciones las tenemos aquí. Las tenemos aquí en... la primera dice crear una base de datos, crear un database, y la segunda es crear una tabla. Vamos a recordar un poco cómo se pueden hacer esas acciones. Entonces, para esto, abrimos nuestro sistema de gestión de bases de datos. Voy a escribir por aquí MySQL Workbench. Bueno, está entre los utilizados recientemente. Vamos a abrirlo. Y cuando abrimos MySQL Workbench nos muestra las conexiones que tenemos actualmente. Dijimos que íbamos a utilizar la conexión local. Le damos Enter. Recordemos que debemos colocar aquí un password. No olvidar ese password, guardarlo en alguna parte donde podamos recordarlo, manteniendo el nivel de seguridad, pero sin olvidar ese password, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que podíamos crear nuestra base de datos en este ambiente gráfico y eso nos daba la posibilidad de trabajar nuestra base de datos en el modelo DDL o DML, en este ambiente que podríamos decir que es un ambiente gráfico. O sea, podemos trabajar nosotros como programadores gráficos, por así decirlo. Podríamos empezar a construir nuestra base de datos desde un ambiente gráfico, seríamos los clientes gráficos. Y la manera de hacerlo es, primero que todo, determinando cuáles son las subventanas importantes dentro de todo MySQL, ¿no? Decíamos que la subventana importante, activamos aquí la lupa, una subventana importante iba a ser la subventana del navegador, esta que tenemos acá.
donde se nos muestran los esquemas y la administración de esos esquemas. Otra subventana iba a ser la subventana donde vamos a poder escribir una subventana de edición, donde podríamos escribir cualquier texto que nosotros quisiéramos poner ahí, ¿cierto? Y otra subventana que está en la parte inferior, que es la subventana de salida. Vamos a ver cuáles son las acciones de salida al ejecutar alguna tarea dentro del ambiente gráfico o dentro del ambiente de programación, ¿no? Entonces, para crear el esquema, lo que hacíamos era precisamente desde un punto de vista gráfico. Vamos acá. Podríamos crear nuestra base de datos. Vamos con esta primera parte para recordar. Crear la base de datos, Create Database. Para crear la base de datos dentro de un ambiente gráfico, algo que podemos hacer es irnos a la sección del navegador y en esquemas darle clic derecho, ubicar el cursor en esa subventana y darle clic derecho para que se despliegue esta otra ventanita de ayuda que dice Create Esquema. Cuando le damos ahí, Create Esquema, pues nos aparece. Nos pregunta por el nombre del esquema, de pronto por la codificación que nosotros querramos usar. Sin embargo, le colocamos aquí un nombre. Esquema es también una base de datos, ¿no? Cuando decimos crear esquema es crear una base de datos. Colocamos aquí el nombre de nuestra base de datos. Nuestra base de datos. Colocamos aquí el nombre, ¿cierto? Y simplemente le damos en Apply. Cuando le damos en Apply, resulta que se nos genera una nueva ventana donde aparece un código de programación que trae precisamente las palabras Create Schema. Aquí puede venir alternativamente la palabra esquema o la palabra database, cualquiera de las dos es válida. Entonces aparece create esquema con el nombre de nuestra base de datos, la que queremos crear, el nombre de toda la base de datos. Ponemos punto y coma, una base de datos, recordemos, va a contener tablas, una base de datos contiene tablas, una tabla contiene columnas y las columnas pueden ser de diferente tipo, pueden ser columnas que vayan a almacenar cadenas de caracteres, números, fechas, etcétera. ¿Listo? Entonces, por ahora tenemos el nombre de nuestra base de datos. Todos los códigos de programación van a terminar en punto y coma. Aquí aprovechamos para verificar si es la base de datos que queremos crear esta base de datos, y simplemente al darle Apply, en Apply, cuando usted le da en Apply, ahí se crea su base de datos y aparece en esquemas. También puede realizar esta misma acción. Yo le doy aquí en Apply, me aparecerá aquí en esquemas, en la parte de esquemas, me aparecerá una nueva base de datos que se llama nuestra base de datos, ¿cierto? Pero voy a darle cancel por ahora. Voy a cancelar esta opción. Voy a cerrar acá. Vamos a decirle que no salve esa base de datos, no la queremos crear, sino que en esta ocasión, bueno, si pueden ver aquí en las acciones de salida, dice que esta acción, los cambios que se aplicaron a la base de datos que llamamos nuestra base de datos, no se realizaron. Vemos una X ahí en rojo, no se realizaron. Es porque abortamos esa tarea, ¿no? Salimos de ahí. Entonces lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer ahora es aquí en el código de programación utilizar ese mismo código que me crea una base de datos, este mismo create database, ¿se acuerdan? Que aquí utilizamos create database. Entonces vamos con ese mismo código. Voy a colocar aquí create database. Bueno, puedo utilizar, recuerden, que puedo utilizar la palabra database o la palabra esquema, cualquiera de los dos, ¿no? Cualquiera de esos dos es válida. Luego viene el nombre de nuestra base de datos. Yo puedo colocar aquí el nombre de la base de datos con la comilla doble, perdón, con la comilla simple, inclinada, o bueno, simplemente puedo ponerle el nombre. Vamos a colocarle el nombre nombre de la base de datos. Y terminamos en punto y coma, ¿cierto? Entonces, esta instrucción, esta línea cuando la ejecutemos, nos va a crear esa base de datos. La diferencia entre la creación de la base de datos en un ambiente gráfico y en un ambiente de programación es que cuando lo realice en un ambiente de programación, es decir, aquí en este editor, voy a tener que decirle a la sección de esquemas que es necesario refrescar toda la información, las bases de datos, las tablas, todo. Es necesario refrescarla, entonces voy a tener que oprimir este botón de refresco, por así decirlo. Entonces vamos a ejecutar esta parte. Vamos a decirle que queremos crear una base de datos, le damos en el rayito donde dice acá ejecutar la porción seleccionada, le damos en el rayito y entonces miramos cuál es la acción de salida. Dentro de las acciones de salida dice que se creó efectivamente la base de datos que se llama nombre DB, está con un churrito en verde, o sea que efectivamente la creamos. Cuando vamos a mirar esquemas, pues no está. ¿Qué nos hace falta hacer? Precisamente refrescar, ¿cierto? Oprimimos ese botón, refrescamos y ya aparece ahí nuestra base de datos de nombre DB. Lo habíamos hecho con la base de datos que llamamos testDB. Profe, gracias, buen día a todos. Profe, en la subventana de output de las de salida, el historial del día anterior o de lo anterior desde que se cierra el MySQL, ¿no se puede volver a recuperar el historial? No lo he hecho, no he mirado esa parte, no he visto de pronto que sea algo que afecte mi ciclo normal de programación. No lo he hecho, no tengo idea si se puede recuperar. Pero por ahora, siempre que yo abro un nuevo
un nuevo acceso, ¿sí? Una nueva terminal, y me aparece en blanco, me aparece en cero. Pero Ok. pues no considero por ahora que sea como algo. En teoría, esa subventana lo que nos va a realizar es como las acciones que estamos realizando en el momento y si de pronto cometemos algún error, como avisarnos en qué falle, Sí, sería como la subventana, ese sería el fin de esa subventana. sí, es correcto, sí, nos sirve para indicar si la tarea se realizó o no se realizó, serviría más que todo para eso. Aquí vamos Ok, llevando, perfecto. sí, nuestro historial, pero de lo que estamos haciendo actualmente. Tal vez de lo que hicimos anteriormente, pues no he accedido a eso, no he tenido como el interés, no se ha presentado esa oportunidad en la que diga, bueno, cuando yo hice esto, ¿cómo qué fue lo que pasó, no? Porque de hecho, pues, sí, este diagrama es muy sencillo y permite el volver a realizar. Si yo quiero borrar, volver a hacer, lo puedo hacer aquí en este lenguaje. Entonces, por ese lado, creo que no hay necesidad pronto de mirar el historial, ¿listo? Listo, O no perfecto, hemos gracias. presentado esa necesidad, ¿vale? Entonces, les Listo, gracias. comentaba, vale, con gusto, claro que sí. Les comentaba que habíamos utilizado TestDB para crear esa base de datos dentro de nuestro ambiente gráfico. TestDB la creamos de manera gráfica y NuevaDB la creamos utilizando este ambiente de programación. Entonces tenemos estas dos bases de datos. Con TestDB resulta que nosotros creamos esa base de datos que se llama TestDB y posteriormente realizamos una tabla o creamos una tabla en esa base de datos. Entonces cuando nos fuimos aquí a TestDB, dimos en TestDB la idea es que esta base de datos, TestDB, realicemos la programación desde el punto de vista gráfico. Y esta base de datos que se llama NuevaDB, vamos a utilizarla para realizar la programación utilizando el editor que tenemos aquí, utilizando estas palabras reservadas. Lo podemos hacer de las dos maneras, no se preocupen. Si no se acuerda cuál es el código de programación, resulta que el método gráfico de programación nos dice cuál es el código, ¿sí? Entonces, si usted no recuerda las palabras, no se preocupe que el ambiente gráfico le va a decir cuáles son las palabras. Entonces, lo primero que vemos aquí en las bases de datos es que tenemos también las tablas y las vistas, ¿cierto? Aquí tenemos una base de datos vacía, de hecho, NombreDB es una base de datos recién creada, ahorita la acabamos de crear hace unos minutos, y tiene tablas y vistas. Dos aspectos importantes que teníamos en nuestra presentación, si ustedes recuerdan, para la función create, la palabra create, que nos permite crear una base de datos, una tabla y una vista. Una vez que tenemos creada la base de datos, podemos crear una tabla, podemos crear una vista. Vamos aquí entonces a, nuestro, a nuestra base de datos que se llama TestDB. Vamos aquí a TestDB y simplemente en TestDB podemos acceder a alguna de las tablas o alguna de las vistas y crear una tabla o crear una vista. ¿Listo? Entonces, si yo voy a la tabla y le doy clic derecho, puedo decirle que quiero crear una tabla. ¿Sí? Si, por ejemplo, acá tengo mi base de datos, NuevaDB, no hay ninguna tabla, sé que no hay ninguna tabla porque no hay ningún indicador a manera de flecha que me indique que hay un despliegue de alguna tabla, ¿no? Entonces aquí en NuevaDB no hay ninguna tabla, pero puedo darle clic derecho a tabla y crear tabla, ¿cierto? Eso fue lo que hice aquí en TestDB. Fui a tablas, le di clic derecho y seleccioné crear tabla. Se me abre una nueva subventana que me pregunta cuál es el nombre de la tabla que quiero crear, ¿cierto? Después de colocarle el nombre a esa tabla, voy a colocar los nombres de las columnas de esas tablas. Entonces, si es una nueva tabla, en la parte que dice column name, les decía yo a ustedes que puede que el ambiente gráfico cambie un poco o puede que cambie drásticamente, no importa. Lo importante es que nos demos cuenta que hay una sección que se llama nombre de la tabla, donde voy a colocar el nombre de esa tabla, ¿cierto? Nombre de la tabla. Hay una sección que es table name, donde voy a colocar el nombre de la tabla, y hay otra sección que dice column name y data type. Column name y data type nos van a permitir adicionar las columnas de esa tabla. Entonces, si tengo el nombre de la tabla y quiero adicionar una columna, simplemente le doy doble clic a la parte donde dice column name. Debajito de la parte donde dice column name, si ustedes se dan cuenta, hay una sección, voy a darle clic por aquí afuera. Hacemos esto. Y... Quitamos esto. Listo. Hay una sección aquí en la parte de column name. Bueno, voy a desplegar esto un poquito mejor. Hay una sección aquí en la parte de column name donde en la parte inferior puedo colocar una fila adicional. Entonces, simplemente dándole un clic, puedo mirar. Vamos, dándole un clic debajo de la parte del nombre de la columna, ya puedo ver ese registro, esa fila. Realmente es como un espacio donde puedo colocar el nombre de la columna de la tabla. Entonces, si le doy doble clic, ya me aparece un label donde puedo escribir aquí el nombre de esa columna. Columna 1, la primera columna, ¿cierto? No sé qué nombre tenga la primera columna, le coloco columna 1 y le coloco el tipo de dato de esa columna. También puedo seleccionar la restricción. Veíamos que la primera columna automáticamente cuando la generamos
No sé si alcanzamos a ver esto, creo que no. Automáticamente, cuando decíamos que queríamos crear esa columna, se nos marcaba la sección que decía PK. PK hace alusión a primary key o llave primaria, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando hablamos de las entidades, de la normalización, cada tabla debía tener una llave primaria? Entonces, por defecto, cuando se define la primera columna, esa primera columna queda marcada como la llave primaria. Pero si usted desea cambiar el nombre de la columna, que es llave primaria, lo puede hacer, simplemente desmarca esa columna y ya. Entonces aquí voy a darle Enter para pasar al tipo de datos. Digo que sí, efectivamente es un tipo de dato entero. Y resulta que la sección de PK, llave primaria, está marcada y la sección de not null está marcada también. Esto significa que esta columna, cuando vayamos a adicionar datos en esa tabla, los datos que adicionemos para esta columna no pueden ser vacíos, no pueden ser nulos. Por eso está marcada en N, not null. Esos datos no pueden ser nulos y van a ser los datos que vamos a utilizar como el indicador, el identificador de cada registro. Entonces, regresemos por aquí a nuestro modelo relacional. Y si nosotros tenemos, por ejemplo, estudiantes, resulta que estudiantes tiene una columna que se llama ID estudiantes. La tabla estudiantes tiene una columna que se llama ID estudiantes. Cada vez que coloquemos el nombre del estudiante, el apellido, el documento, cada vez que estemos llenando estos registros para el estudiante, pues se va a ir autoincrementando se va a ir colocando automáticamente el identificador de este estudiante, ¿cierto? Cada vez que coloquemos el nombre de ese estudiante. Es por eso que aquí es por eso que aquí, en esta parte, vamos a tener, vamos a poder marcar esas restricciones, ¿no? Si yo quiero que mi llave primaria se autoincremente, entonces puedo marcar esta casillita que dice AI, la casillita que dice AI, que permite que esa columna sea autoincremental cada vez que yo coloque el nombre de un estudiante o el nombre de un usuario o una materia o lo que sea, cada vez que vaya adicionando campos o registros, este contador, este indicador se va a ir incrementando por sí solito, ¿sí? Si nosotros nos vamos, voy a tomar aquí, déjenme ver si lo tenemos todavía. Está acá. ¿Se acuerdan cuando hicimos normalización? Espero que se acuerden, no sean malos. Cuando hicimos normalización pasamos por diferentes tablas, ¿no? Primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal. Al llegar a la tercera forma normal, nos encontramos con cuatro tablas, y cada una de estas tablas iba a poder tener una relación, ¿no? Podemos relacionar entonces el estudiante con la carrera, la facultad de la carrera que está viendo. Pero también podemos relacionar al estudiante con la materia que está viendo, la materia de esa carrera. Puede que esté en esa carrera, puede que esa materia esté en otra carrera, también se puede relacionar con esa otra carrera, ¿cierto? Entonces, podemos tener aquí estos valores de relación. La idea es que cuando supongamos que ingresa un nuevo estudiante, entonces la persona que se va a encargar de registrar a ese estudiante, de darle ese nuevo acceso, de crear ese espacio, va simplemente a decir, deseo ingresar a un estudiante, se le abre el campo nombre del estudiante, la persona colocará el nombre de ese estudiante adicionalmente, digamos que en la siguiente columna, hagamos aquí esto. Hagamos aquí esto. Entonces, vamos a ver también otro. Vamos aquí más bien Mario y aquí, bueno, listo, y esto borrarlo. Resulta que la persona que se encarga de agregar ese nuevo registro, entonces va a colocar ahí el nombre de ese nuevo estudiante. Bueno, el nombre, apellido, documento, todo, etcétera, todo, lo que vaya a colocarse en esa tabla. Aquí tenemos una tabla reducida, ¿no? Pero la persona que vaya a registrar a ese estudiante, entonces va a colocar aquí todos los datos del estudiante. Supongamos que en esta tabla que tenemos aquí, va a colocar todos los datos del estudiante y automáticamente el identificador del estudiante se va a incrementar. Entonces la persona aquí coloca el nombre, por ejemplo, Julio. En el momento en el que ingrese esos datos, esta llave, esta columna que está acá, se va a autoincrementar, asignándole al estudiante Julio este identificador único en esa tabla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver Julio en qué carrera va a estar. Digamos que en la facultad de ingeniería, va a estudiar ingeniería ambiental y va a tener algunas materias que va a ver. El estudiante Julio va a ver, por ejemplo, puede que llegue a ver cálculo, ¿cierto? Puede que el estudiante Julio llegue a ver cálculo y química. Entonces, podemos también agregarle esos campos de cálculo y química. Permítame ver si los agregamos por acá. 5, 2, 4. Entonces, resulta que le decimos ahora al estudiante Julio que va a ver cálculo y química. Tenemos aquí, aquí. Entonces, decimos que la relación que hay entre el estudiante y la materia va a ser la siguiente. El identificador del estudiante, que es Julio, que en este caso es 3, voy a colocar aquí el 3, Julio va a ver la materia de cálculo.
entonces voy a asignarle a Julio la materia de cálculo. Al identificador 3, al identificador estudiante 3, le asigno el identificador materia 1, ¿cierto? Esto en esta tabla que relaciona estudiantes con materia, pero resulta que esa tabla tiene un identificador también, podemos decir que sea autoincremental, pero este identificador resulta ser la llave primaria de esa tabla. Entonces aquí viene otro registro, el registro 6, se autoincrementa y se asigna a estos valores de columna. Decimos que el estudiante Julio también va a ver química, entonces el estudiante 3 tiene la materia 3. El estudiante con identificador 3 va a ver la materia con identificador 3. Es por esto que es muy importante tener en cuenta el nombre de la columna, ¿no? El nombre de donde está uno asignando los valores para cada una de esas columnas. Personalmente considero que es más cómodo, cuando las tablas tienen este tipo de relaciones, personalmente considero que es más cómodo colocar el mismo nombre de la columna de identificación de otra columna en la tabla donde se está relacionando. Por ejemplo, aquí en esta tabla que estamos relacionando estudiantes con materias, el identificador de estudiante, miren que en esta tabla el nombre de esa columna tiene el mismo nombre de la columna en estudiantes. Puede cambiar, este nombre puede ser diferente, pero personalmente considero que es más cómodo, o bueno, a mí se me facilita decir que si voy a trabajar con el identificador estudiante, en esta misma tabla voy a colocar la columna identificador de estudiante, que hace referencia al mismo identificador estudiante de la tabla estudiantes, ¿sí? Pero si usted considera que es mejor colocarle otro nombre, haciendo alusión a que este identificador está en esta tabla, pues no se preocupe, puede hacerlo, ¿sí? Sin embargo, personalmente para mí, considero que es más cómodo realizar este nombre de columna, colocarle el mismo nombre de columna de identificador a la tabla donde se está haciendo la relación. Aquí en esta tabla es donde estamos haciendo la relación entre estudiantes y materias. Y estoy dejando el mismo nombre de la columna de identificador de estudiante, es el mismo nombre de la columna en la tabla estudiantes. Muy bien. Entonces, supongamos que, déjenme ver si lo vamos a hacer acá. ¿Qué tabla tenemos por ahora? Tabla People. Bueno, podemos pensar entonces en hacer algo parecido acá, ¿no? Montemos estos recuadros y luego nos vamos con nuestro esquema, el que nosotros teníamos por acá, todo este diagrama de entidad-relación, luego lo vamos a montar, ¿listo? Entonces, vamos primero con el que tenemos acá. Voy a crear entonces la tabla de estudiantes. Para esto, eh, voy a definir entonces una tabla con el nombre, vamos a decir que tenemos nombre. Esa tabla estudiantes que aquí se llama People, la tabla People, va a tener el identificador de esa persona, el primer nombre y la dirección. Listo, creo que dejamos solo esos valores. Aquí nosotros podemos crear una nueva tabla. Estamos en la base de datos. Aquí recordemos que estamos en la base de datos TestDB, ¿no? Lo estamos trabajando desde un ambiente gráfico. En la base de datos TestDB le dimos clic derecho a tablas para crear una tabla. Luego nos apareció este esquema que está acá para colocarle el nombre a la tabla y eso nos permite adicionar una columna. Colocamos aquí el nombre de la columna. Yo le puedo cambiar el nombre en el momento que desee. Por ejemplo, aquí voy a colocarle ID, digamos que sea ID facultad carrera. ID carrera. Entonces vamos o ID facultad, ¿cierto? ID facultad. Y a esta tabla la vamos a llamar facultad. Simplemente eso. Entonces, esta llave que está aquí va a ser la llave primaria, PK, not null, no va a ser nulo. Podemos decirle que sea autoincremental o no, a gusto del consumidor. Y luego nos vamos con otro nombre de columna. Aquí, otro nombre de columna. Entonces, en nuestra tabla ya tenemos la primera columna que es el identificador de la facultad. Ahora vamos con el nombre de la facultad. Voy a colocar aquí facultad, simplemente facultad. Esta va a ser una columna con un tipo de dato varchar, digamos que de 20 o de 45. Bueno, por defecto viene de 45, puedo dejarle esos 45. Eso depende de cómo la haya yo definido en mi diagrama físico, ¿cierto? En el diagrama físico habíamos definido el tipo de dato para cada una de esas columnas. Dependiendo de cómo usted lo haya definido, pues lo puede dejar así. Voy a dejar facultad como un tipo de dato varchar de 45. Y el otro es carrera, ¿no? La otra columna es carrera, también la voy a dejar como un varchar de 45. Y listo, tenemos estas tres columnas en la tabla facultad. Vamos aquí a Excel. En la tabla facultad, que es esta que está aquí, tenemos tres columnas. Una que es el identificador de la facultad, otra que es el nombre de la facultad y otra que es la carrera de la facultad. Esas tres columnas las creamos aquí, en esta tabla, la tabla que se llama facultad. Y solo una columna es llave primaria, es primary key. Solo una de esas columnas es primary key, ¿de acuerdo? Entonces, basta simplemente con darle en Apply para guardar esos cambios. Vamos a ver qué es lo que pasa en el momento en el que yo le doy Apply.
En el momento en el que yo le doy apply acá, entonces nos surge una nueva ventana, ¿cierto? Vamos a darle apply. Y resulta que esta ventana trae un código de programación acá. Dice create table. De la base de datos que se llama testDB, vamos a crear la tabla que se llama facultad. Y esa tabla tiene estas columnas. La columna I de facultad, la columna facultad y la columna carrera. Bueno, aquí colocamos, voy a cambiar el nombre de esta columna por conveniencia. Vamos a darle cancel. Resulta que el nombre de la tabla es facultad y le coloqué una de las columnas tiene el mismo nombre. Entonces simplemente voy a cambiarle a non facultad, que es el nombre de la facultad. La columna hace referencia al nombre de la facultad. Hice simplemente ese cambio. Bien, y nuevamente me voy a la sección de apply o apply, aquí, españolizándolo. En apply nos sale este código que está acá, ¿no? Un segundo. Cuando le doy apply, entonces me sale este código que está acá, que dice crear tabla en la base de datos que se llama testDB. Con el punto estamos apuntando, valga la redundancia, hacia esa tabla. Estamos seleccionando esa tabla, entonces le estamos diciendo crear la tabla que se llama facultad, que tiene las siguientes columnas. La columna I de facultad, la columna nombre de facultad, la columna carrera. Cada uno con sus tipos de datos. I de facultad es un tipo de dato entero, nombre de la facultad es un tipo de dato varchar y carrera es un tipo de dato varchar. El primero, I de facultad, tiene una restricción, es que es no nulo. Sin embargo, los otros pues no tienen esa restricción, ¿no? Simplemente pueden ser nulos, podemos tener campos nulos, pero al final le vamos a decir cuál es la llave primaria. Y esto lo hacemos con las palabras primary key y entre paréntesis, de esas tres columnas que acabamos de definir, de esas tres columnas decimos que la primary key o la llave primaria va a ser la columna I de facultad. Esta es la que va a tener como el registro del identificador de cada uno de esos ingresos, de cada facultad. Si hay otras facultades, este valor se va a incrementar. Sí, adelante. En ID facultad, profe, ahí no va el chulito de autoincremental. También podemos dejarlo autoincremental. Póngale cuidado, voy a cancelar acá, ¿cierto? Si yo deseo dejarlo autoincremental, entonces, claro, podemos marcarlo, no pasa nada. Si es lo que yo quiero, cada vez que la persona ingrese los valores, le dé esta restricción autoincremental, lo puedo hacer. Si no, si se la quito, significa que no se va a incrementar automáticamente, que voy a darle la posibilidad al usuario, al que está registrando ese nuevo ingreso, de que sea él mismo el que coloque la llave primaria o el identificador. Por ejemplo, acá. Digamos que para identificar la facultad de ingeniería no utilizo el conteo de 1, 2, 3, 4, sino que utilizo otro tipo de identificador. Por ejemplo, un identificador numérico que inicia en 300 o que inicia en el año 2023, estamos a 04, 2023 041, 2023 042, 2023 043, ¿no? O que depende de pronto de la fecha, de alguna manera depende de la fecha y la hora. Entonces, el mismo usuario, la misma persona que va ingresando esos datos, puede darle ese valor de la llave primaria, ¿cierto? Si tiene, aún así, si tiene este conteo incremental 1, 2, 3, podemos dejarle que el mismo usuario sea el que le coloque el siguiente valor de registro. Pero si el conteo va a ser de esta manera, podemos dejarle por defecto que se autoincremente. Con eso la persona ingresa el valor y automáticamente se va a incrementar ese identificador, ¿no? Cuando vayamos a borrar el registro, simplemente debemos tener en cuenta que el incremento se hizo de manera automática y que debemos correr o desplazar el conteo de cada uno de estos registros. Entonces sí, se puede dejar. ¿Qué pasa cuando yo le marco aquí en autoincremental? Voy a mirar en apply. ¿Cómo queda ahora mi código? Ahora mi código resulta que en la parte de columna, ¿se acuerdan la columna I de facultad? Que tenía el tipo de dato entero, la restricción not null, ahora tiene otra restricción que es autoincrement. La restricción autoincrement diciendo que bueno, es información adicional para esa columna. De resto, todo sigue igual. Viene el nombre de la facultad con un varchar de 45, la carrera con un varchar de 45, la carrera con un varchar de 45, etcétera. Y la llave primaria, ¿sí? Y la llave primaria con el identificador de la facultad. Esta es la llave primaria. Y decimos que es autoincremental. Listo, es todo. Podemos simplemente decirle que eso es lo que queremos aplicar. Efectivamente, eso es lo que queremos aplicar, ¿sí? Puedo incluso seleccionar todo este código y copiarlo, ¿cierto? Darle clic derecho y copiar. Puedo seleccionar este código y copiarlo. Sin embargo, por ahora voy a darle apply, voy a decirle que se aplique. Me dice que se aplicó exitosamente, le damos finalización. Cuando vamos a mirar en las acciones de salida, dice que los cambios aplicados a facultad se realizaron exitosamente. Bueno, los anteriores cambios aparecen con una X en rojo, indicando que en algún momento o abortamos los cambios, no los realizamos, o simplemente nos salimos, nos retrocedimos o los revertimos, ¿sí? Pero aquí, pues como le dimos que se generara, que se ejecutara, nos dice al final que sí, los cambios se ejecutaron, los cambios ocurrieron, y cuando vamos a mirar en la tabla en las tablas, perdón, de la base de datos que se llama testDB,
tenemos ahí la tabla facultad y la tabla people. Tenemos esas dos tablas, estas dos tablitas acá. Ya tendríamos esas dos tablas. Lo que nos hace falta en la tabla people es esta llave, este identificador que nos relaciona la facultad y la carrera. ¿Listo? Entonces, por ahora, tengan en cuenta eso, ¿no? Tenemos aquí esta tabla con los datos del estudiante y la tabla facultad. Tenemos esas dos tablas, pero nos hace falta este identificador que está acá. ¿Listo? Vamos a dejarlo por ahora ahí. Por ahora dejémoslo ahí. Tengan en cuenta eso, no se les olvide. Después vamos a relacionar esos valores. Por ahora, vayámonos aquí a nuestra base de datos que se llama Nueva DB, ¿cierto? Nueva DB, ¿se acuerdan de Nueva DB? Nueva DB no tiene tablas. Sabemos que no tiene tablas porque no tiene una flecha indicadora. Disculpe, profesor. Despliegue las tablas y adelante. Tranquila, adelante. Gracias, qué pena interrumpirlo. Sí, el nombre de la tabla me quedó mal, es decir, me quedó en table name, me quedó fue nombre de tabla y no facultad. ¿Lo puedo cambiar? En la tabla que acabamos de crear de TestDB, me quedó fue el nombre de la tabla, me quedó fue nombre de tabla. Este, Sí, ¿cierto? ahí. Nombre Sí, de tabla. Listo, correcto, póngale cuidado. Esa es otra de las funcionalidades. ¿Se acuerda que DDL tiene 3 palabras clave? Crear, alter y group. Nosotros Sí. vamos a modificar una tabla, o sea, vamos a alterar una tabla. Eso hace referencia a alterar una tabla. Sí, lo podemos hacer efectivamente. Si su merced ya le dio clic en OK, en aplicar, pero todavía tiene abierta esta ventana, puede acceder a esa modificación, a ese alter. Simplemente aquí coloca en esta ventanita, pues le coloca el nombre de esa nueva tabla. Entonces, por ejemplo, nuevo nombre. Le Por pongo recuerden, facultad, listo. ¿sí? Le coloca ahí el nuevo nombre y Sí. simplemente le da en Apply, ¿cierto? Selecciona Apply. Cuando le da en Apply, entonces aquí aparece la función de alter. Alter, ¿qué significa modificar? Alter table. Vamos a modificar la tabla que se llama facultad, la vamos a renombrar a una tabla que se llama nuevo nombre. Bueno, la tabla que usted haya tenido ahí. Si se Sí. llama table name, entonces se va a llamar ahora facultad. Si usted le da apply, le da en apply, pues se van a ejecutar esos cambios. Yo le voy a dar en cancel porque no quiero que se realicen esos cambios, ¿cierto? Pero si usted le da en apply, se van a realizar esos cambios y se va a cambiar ahí el nombre de Sí, esa tabla. sí, profe, sí, ya cambió, ya refresqué y ya cambió. Ya quedó facultad, quedó sí, como tiene usted, como lo realizó. Perfecto. Ya sé. ¿Listo? Pregunta. Profe, si yo hice una tabla y tenía bastantes columnas, pero me di cuenta que la coloqué en la base de datos incorrecta, ¿la puedo arrastrar o cómo hago esa modificación? Bueno, arrastrar. No tanto como eso. Digamos que acá, digamos que en esta tabla, ¿cierto? Tenemos la tabla facultad, people, ¿cierto? Resulta que la tabla people la quiero enviar a la tabla, a una de las tablas en Nueva DB, ¿cierto? Entonces algo que puedo hacer es mirar cuál es el contenido de la tabla people. Mirar cuál es el contenido de la tabla people. Vámonos por aquí, ¿cómo hacemos para mirarle el código? Déjenme ver. Por ahora voy a seleccionar esta primera parte que dice Select Rows. Si yo voy a la tabla People, le doy clic derecho, le doy Select Rows, me muestra cuáles son las columnas, de esa tabla, ¿cierto? También cuando selecciono la tabla, si le doy clic a la tabla, me voy a la parte de abajo en información, en la parte de información me muestra cuáles son las columnas de esa tabla. Person ID, First Name, Address, ¿listo? Cualquiera de esas dos me va a mostrar la información de las columnas de esa tabla. Dependiendo del nombre de las columnas de esa tabla, puedo yo entonces crear una nueva tabla en la parte de la nueva base de datos o la base de datos donde quiero crear esas tablas, dirigirme a la parte de tablas, darle clic derecho, crear tabla con esos nombres de esas columnas, ¿de acuerdo? Déjeme ver si puedo copiar el código. Vamos a darle aquí en Edit Templates, no. Permítame un segundito, le vamos a dar clic derecho. No es aquí, Alter Table. No, aplicar cambios ya aplicados. No, sí, le va a tocar hacerlo directamente. Le va a tocar hacerlo directamente. Es decir, paso a paso. Por ahora no. Volverla a hacer, Sí, prácticamente. volverla a hacer, correcto. Déjeme ver si podemos copiar el código por lo menos. No, solo nos lo altera. Ay, lástima. Change. Profe, ¿sabe cómo yo hago? De pronto, o sea, cada vez que yo realice una tabla o una base de datos, yo copio el código en un blog de notas y las guardo por si de pronto pasa algo. Ese puede ser una buena práctica. Para hacer un backup o algo así. Sí, ese puede ser una buena práctica. Entonces, en el momento en el que se le dé crear una nueva tabla, entonces si yo quiero crear aquí una nueva tabla, digamos que estoy creando mi tabla, sea la que sea, ¿cierto? Tabla.
y coloco aquí el nombre de la columna, identificador de la tabla, nombre de la tabla, etcétera, etcétera. Entonces, esta tabla tiene dos columnas, identificador de la tabla y tabla call, ¿cierto? Y cuando le voy a dar en apply, me sale este código. Entonces nos dice Octavio, me parece que sería una buena práctica, una muy buena práctica, copiar este código, copiar ese mismo código y pegarlo en un bloc de notas. Entonces lo pegamos aquí en el bloc de notas y esto ya me permite volver a copiar ese código posteriormente en otra base de datos y ejecutarlo ahí mismo. Con eso ya puedo arrastrar, sería como una forma, ¿no?, de arrastrar esas tablas creadas en otra base de datos. Pregunta, cuando tú dices copiar, ¿es literalmente copy-paste o solamente copio a tal Sí, cual? literalmente copy-paste, control C, control V. Control C, Porque, control V. O simplemente su merced le da clic derecho, copiar, y se va al bloc de notas y control V. y si me salto el paso del bloc de notas, yo puedo de una vez irme a la base de datos que debía modificar y hacerlo ahí directamente. ¿Sí? ¿Cómo así? Saco ese copy-paste, ese copy de ahí, donde estás, y me dirijo a la tabla o a la base de datos en la que yo quería inicialmente hacer mi tabla. Claro, claro, pero la situación es la siguiente. Resulta que yo realicé varias tablas, ya están programadas, ya están implementadas, la estructura de esas tablas ya está. Y ahora resulta que me equivoqué y no era en esta base de datos donde quería colocar esas varias tablas, sino que era en otra base de datos. Entonces, la manera de llevar esas tablas a esa nueva base de datos, pues sería teniendo ese código a manera de un backup, a manera de un resguardo, un respaldo de información. Simplemente copiando y en la parte del código, simplemente llego y coloco ahí el nombre de esas tablas, ¿sí? Hago ahí el nombre de esas tablas. Podemos incluso hacerlo desde el principio. Si nosotros deseamos hacerlo desde el principio, voy a borrar las tablas que están acá, ¿listo? Simplemente vamos a darle clic derecho, Drop Table y Drop Now. Borremos las tablas y hagámoslo desde el principio, ¿listo? Miren, tenemos nuestra base de datos, nueva DB. Recuerden que llegamos allá a la base de datos dándole clic derecho en esquema, en la parte que esté en blanco, crear esquema y colocamos el nombre de ese esquema o de esa base de datos. TestDB, vamos a crear las tablas en TestDB utilizando el ambiente gráfico y resulta que esas mismas tablas las vamos a colocar en nueva DB, ¿listo? Vamos a hacer eso mismo, ¿vale? Entonces, en tables le voy a dar clic derecho, crear tabla, se me despliega esta ventana y voy a crear estas dos tablitas, estas que teníamos aquí. Una tabla que se llame estudiantes y otra tabla que se llame facultad. Vamos a crear esas dos tablas. Y resulta que vamos a propósito, sí, adrede vamos a decir, no, esas tablas no las quería en la base de datos TestDB, esas tablas las quería en la base de datos nueva DB. Entonces vamos a proceder a colocar las primeras tablas en TestDB. Decimos que en TestDB colocamos la primera tabla que va a ser estudiantes, ¿cierto? Colocamos aquí el nombre de la columna. Vamos a decir que es la columna ID estudiantes, que es de tipo entero, es una llave primaria. Si me permiten, desplegamos esto un poquito más. El nombre ID estudiantes, es una llave primaria. Podemos decirle que sea autoincremental o no, bueno, no importa. Voy a dejarla por ahora así. Luego viene el nombre del estudiante, voy a colocarle aquí nombre estudiante. Vamos a dejar que sea varchar de 45 y listo. Bueno, apellido estudiante y listo, ¿vale? Tenemos ahí ya nuestras columnas de estudiantes. ¿Qué pasa? ¿Qué vamos a hacer? Voy a darle apply, le doy en apply y resulta que en apply me aparece este código que me crea esa tabla con esa llave primaria que se llama estudiantes. Simplemente voy a copiar este código. Recuerden, pueden seleccionarlo, control C, o lo seleccionan y le dan clic derecho en copiar. ¿Listo? Copiamos este código, lo llevamos aquí a nuestro blog de notas. Podemos colocarle como comentario, si ustedes desean, pueden colocarle como comentario. Por ahora voy a colocarle ese mismo código. Create Table, ya sé que voy a crear una tabla de la base de datos TestDB, crear la tabla de estudiantes, ¿listo? Esto en la base de datos TestDB, recuerden. Eso lo tenemos en la base de datos TestDB. Voy a darle Apply, Finish, y ya se creó esa tabla de estudiantes. Voy con la otra tabla, la tabla facultad. En tablas, le doy clic derecho, crear tabla. Se me despliega otra nueva ventana, le coloco el nombre de la tabla que es facultad, ¿cierto? Y me voy aquí, vamos a desplegar esto un poquito. Facultad, y me voy aquí al nombre de la columna y le coloco el ID facultad, ¿cierto? ID facultad, decimos que es entero, es una llave primaria. Vamos con el siguiente que es nombre de la facultad. Voy a colocarle aquí facultad name, el nombre de la facultad, y el otro era la carrera, ¿no? Carrera. Listo, ambos varchar de 45, los dejamos así. Le damos en apply, damos clic en apply, o sea, creamos esta tabla, y resulta que aquí nos entrega este código.
Entonces tomamos ese código, nuevamente lo seleccionamos, control C o clic derecho, copiar, cualquiera de las dos. Nos vamos aquí al bloc de notas y en el bloc de notas yo tengo ya el código que me crea una tabla, ¿cierto? Voy a pegar debajo el código que me crea la otra tabla. Aquí voy a darle Create Table en TestDB, la tabla facultad con su llave primaria, etc. ¿Listo? Eso es lo que tengo hasta ahora aquí. En esa Profe, una cosita, qué pena. Profe, es que no sé si de pronto con el comando alter table y drop column se puede hacer la borrada de la columna. la ¿No? borrada de la columna, ¿cómo así? La borrada de la, o sea, el eliminar la columna. Es que acá en internet encontré que dice la sintaxis para eliminar una sola columna en MySQL. Se encuentra a continuación, dice que la opción es alter table, el nombre de la tabla, drop column y se coloca el nombre de la tabla, punto y coma. Pero no sé si... Es correcto, para borrar una columna, sí se puede hacer así, cuando la tabla ya está Sí. estructurada, ¿sí? Sí, es Y correcto. si son varias columnas, pues es el mismo código, pero entonces se listan las columnas que usted desea borrar hacia abajo, pues. Sí, es correcto. Todavía no hemos hablado del comando drop, ¿cierto? ¿Se acuerdan que tenemos estos tres comandos, create, alter y drop? Pero sí, es correcto, se puede hacer de esa manera. Así lo pueden utilizar. El comando drop es un comando, podríamos decir que, bueno, de cierta manera es delicado, porque nos va a borrar la estructura de nuestra base de datos, ¿no? El comando drop debemos tomarlo con mucho cuidado, porque podemos borrar una columna, borrar una tabla, borrar una base de datos, podemos quitar toda nuestra estructura. Entonces, Profe, podemos manejarlo con responsabilidad. y sobre todo cuando son llaves foráneas, ¿no? Cuando se es padre, hijo, padre, ¿no? Entonces vienen encadenadas de otras columnas, otras bases, entonces eso se puede borrar, alterar y eso se forma un caos. Sí, es correcto. Cuando tenemos relaciones o cuando hemos heredado otras tablas también, sí, es correcto. Entonces, sí, su merced puede borrar la columna, puede utilizar ese código en alter. Tenga cuidado, asegúrese de que efectivamente no necesita esa columna en la tabla antes de realizar esa operación, ¿no? Entonces, ya para terminar, antes de irnos a descanso, decimos que copiamos este código, ¿cierto? Lo pegamos en nuestro backup o nuestro archivo de respaldo. Le damos clic en Apply y esto ya nos crea nuestras tablas, ¿cierto? Resulta que ahora, oh rayos, resulta que estas tablas no las quiero aquí, en la base de datos TestDB. Estas tablas, estudiantes y facultad, las quiero aquí, en la base de datos que se llama NuevaDB. ¿Cómo hago ahora? ¿Las puedo arrastrar? Bueno, no. La verdad es que voy a utilizar este código de respaldo. Este código que tengo acá de respaldo lo voy a utilizar para implementar esas tablas aquí, en la base de datos que se llama NuevaDB. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación, después de nuestro descanso. Gracias, Octavio, ahí por sus aportes muy válidos, ideas muy buenas que están votando todos. Vale, Entonces, vámonos a un descanso de 10 minutos, ¿listo? Y continuamos, ¿vale? Vamos con un descanso de 10 minutos y continuamos. Nos vemos en unos 10 minutos. Muy bien, continuamos. Nos habíamos quedado ¿en dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado entonces en que teníamos nuestro respaldo de las tablas que habíamos hecho en la base de datos que se llama TestDB. Teníamos el respaldo de esas tablas y resulta que habíamos dicho que no, que esas tablas no las queríamos en esa base de datos. Realmente queremos nuestras tablas, estudiantes y facultad, en la base de datos que se llama NuevaDB. ¿Cómo hacemos ahora para pasar ahí nuestras tablas, cierto? Tenemos aquí las tablas, bueno, tengo aquí una serie de páginas abiertas, voy a cerrarlas, todos estos archivos voy a cerrarlos. Save, cerremos todo esto, listo. Y voy a cerrar esto también. Y resulta que tenemos aquí nuestra ventana de edición, donde podemos escribir código en SQL. Voy a borrar esa línea de código que tenemos ahí. Y vamos a utilizar entonces el respaldo que teníamos en la creación de la base de datos. Vamos a utilizarlo para colocar ahí nuestras tablas, estudiantes y facultad. Para esto voy a copiar ese código, control C, y lo voy a llevar aquí, a la ventana de edición. Vamos a darle control V, ¿de acuerdo? Pegamos ahí ese código. Miren que es lo mismo que teníamos anteriormente. La creación de una tabla y la creación de la otra tabla. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué difiere? En la dirección de la base de datos. Resulta que hemos creado las tablas estudiantes en la base de datos TestDB y la tabla facultad en la base de datos TestDB. Podemos, bueno, tenemos muchas alternativas, ¿no? Pero algo que podemos hacer es quitarle el nombre de esa base de datos. Vamos a quitarle este nombre. Aquí en la tabla facultad voy a quitarle también este nombre de la base de datos, inclusive el punto, indicando que simplemente quiero crear la tabla estudiantes con cada una de esas columnas, la llave primaria, quiero crear la tabla facultad, las columnas y su llave primaria, pero antes de ejecutar este código voy a decirle que quiero que esto se realice
en la base de datos que se llama nueva DB, en esta base de datos que está aquí. Eso lo puedo hacer con el comando use. Vamos a regresar aquí a nuestra presentación, en que el comando use, cuando nosotros tenemos ya una base de datos creada, en este caso, en el ejemplo, tenemos la base de datos que se llama testDB. Cuando ya tenemos esa base de datos creada y queremos modificar esa base de datos, podemos utilizar el término use para hacer especificación de que la tabla de datos sobre la cual queremos actuar es esa con ese nombre. En este caso vamos a utilizar el término use y el nombre de nuestra base de datos. Vamos por acá. Y entonces voy a colocar, recuerden que el nombre de nuestra base de datos es nueva DB, ¿no? Entonces voy a utilizar el término use. Bueno, algo para comentarles. Las palabras reservadas en SQL no tienen sensibilidad a mayúsculas y minúsculas. Es decir, no son case sensitive, no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Significa que yo puedo utilizar la palabra create en mayúscula o en minúscula y va a hacer exactamente lo mismo. Puedo utilizar la palabra use en minúscula o en mayúscula y hace exactamente lo mismo. Sin embargo, como todas las palabras aquí, todas las palabras reservadas están en mayúscula, para mantener un código ordenado, un código presentable, voy a utilizar esas palabras en mayúscula. Entonces voy a decirle que voy a usar la base de datos que se llama nueva DB. Entonces me voy con use nueva raya al piso DB. Use nueva raya al piso DB. ¿Qué nos hace falta? Resulta que después de utilizar el término use, después de utilizar el término use, debemos colocar un punto y coma, ¿de acuerdo? Las instrucciones siempre van a terminar en punto y coma. Entonces, aquí lo que nos hace falta es un punto y coma. Y nos lo indica precisamente el editor, el administrador de esta base de datos, nos lo indica señalándonos que hay un error. Vamos a colocarle el punto y coma para ver si se corrige. Efectivamente se corrige. Pregunta. Sí, adelante. Profe, en la plantilla que tienes como modelo, el use está después del create. ¿Esto no tiene relevancia? ¿Ponerlo No antes o después? No pasa nada. Lo importante es que ya esté creada la base de datos, ¿no? En este caso, miren que esta nueva DB la creamos ayer y hoy la vamos a usar. Entonces, hoy utilizamos el apuntador use. Utilizamos use nueva DB, ¿no? La creamos ayer y hoy la usamos. Mañana puede que la volvamos a usar. Volvemos otra vez con use nueva DB. No importa si lo utilizamos después de creada, inmediatamente después de creada o unos días después de creada, ¿no? Lo importante es que ya esté creada para decir que la vamos a usar. Pregunta. Sí. En la línea 2, tú iniciaste modificando o omitiendo el nombre de la tabla. La tabla errada era... ¿Me dejas ver la izquierda, por favor? La tabla errada era testDB, ¿sí? Si tú hubieses ahí modificado y colocado nueva raya DB, ¿no hubiese sido necesario usar la línea 1, use? Correcto. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Voy a cortar el nombre de nueva DB, quito use, y aquí, donde dice create table, voy a darle create table, el nombre de la base de datos que se llama nueva DB, le coloco el punto. Es importante separar el nombre de la base de datos con el nombre de la tabla, ¿no? Esto lo hago con el punto. Y aquí pues ya estaría creando, en la base de datos nueva DB, estaría creando la tabla. Lo mismo para facultad, puedo colocar el nombre de la base de datos, crear tabla en la base de datos que se llama nueva DB, punto, facultad, dándole ese nombre. También hace exactamente lo mismo. Cualquiera de las dos alternativas me va a crear en la base de datos nueva DB, me va a crear estas dos tablas, estudiantes y facultad. ¿Listo? Y otra pregunta. Gracias. ¿Cómo? Cuando creo varias tablas, lo que estás haciendo es en un mismo, ¿cómo se dice? En una misma pantalla estás creándolas todas. ¿Eso no me va a generar de pronto al final algún error? ¿O es conveniente crear una por una y aplicar cada vez que termino de hacer una? Si su merced quiere hacerlo una por una, no pasa nada. Puede hacer para asegurarse de que el código está bien escrito. Si usted ya tiene la certeza de que todo el código está bien escrito y lo quiere hacer rápidamente, tiene la necesidad de hacerlo rápidamente, pues adelante. Si tiene la certeza de que está bien escrito el código, ¿no? Aquí tenemos la certeza de que está bien escrito el código porque lo que hicimos fue copiar y pegar de un código que el mismo MySQL nos entregó. Sí, pero entonces ahí viene otra pregunta, ¿sí? Y es que si yo genero mis nuevas tablas y las hago todas, digamos, hago 3 tablas y a lo último le doy aplico. En el output no me va a registrar el error que haya cometido, sino simplemente me va a decir rechazado o aplicado, ¿correcto? Correcto. Entonces no voy a encontrar el error que cometí porque simplemente me va a decir error. Claro. Supongamos que el error está en la base o en la tabla de facultad. Digamos que el error está acá. Y el error consiste simplemente en que me hizo falta una coma. Puede ser que yo haya borrado una coma y le doy ejecutar a todo este código. Resulta que este código se ejecuta secuencialmente, entonces se va ejecutando línea, hasta aquí no hubo error, pero cuando llegó a la tabla facultad,
se encontró con el error en la línea 9, ¿cierto? Pero como no hubo error antes, la tabla estudiantes se creó sin ningún problema. El error fue aquí en la tabla facultad. Esa sí no se creó. Esa tabla sí ya no se crea. Entonces, hasta donde haya llegado, tengo varias tablas. Las tablas anteriores al error, si se ha generado todo el código de esas tablas, se crean. Sin ningún problema se crean, ¿sí? La tabla que tiene el error o la que presenta el error ya no se crea, ni las tablas posteriores a ese error. Entonces, Ok. ya no se crean. Pero está en mí encontrar el error. Señora. Está en mí encontrar el error. Sí, claro, toca encontrar el error para generar esas tablas. Algo que puede hacer es realizar la creación de la tabla, de esa que tiene el error, realizar la creación de esa tabla que tiene el error de manera gráfica, es decir, yendo a tablas, clic derecho, crear tabla, generar el código con cada una de esas columnas y su llave primaria. Y mirar, comparar ese código que genera, que entrega la creación de la tabla desde el punto de vista gráfico, compararlo con el código que se tiene para mirar en dónde se falló o se erró. O simplemente ejecutar el código ya, si se crea la tabla con esas columnas, simplemente que lo genere. Sí, pues o sea, la ventaja que tiene este programa que es que nos permite pues visualizar, ¿no? De manera gráfica y también a nivel de código. Y pues es importante realizar como una especie de backup. Yo siempre lo hago porque en cualquier momento va a tener que modificar algunas cosas e implementarlas, ¿sí? Pero en este caso es importante tener sí, esos apuntes porque sí, cuando nosotros manejemos en una consola, ¿sí? En una pantalla, en un servidor, ya ahí tenemos que utilizar código. Entonces es muy importante tener en cuenta la sintaxis y demás sentencias, argumentos que nos permiten pues modificar, eliminar, teniendo pues mucho cuidado en esa base, ¿no? Así es, vale, muchas gracias Octavio por el aporte. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es crear nuestras tablas, vamos a crear las tablas, ¿cierto? En esta base de datos que se llama NuevaDB. Miren que si yo le doy refrescar, NuevaDB continúa sin tablas. Sabemos que continúa sin tablas, como les decía hace un momento, porque no tenemos el despliegue de esta flechita en forma de triángulo ahí en esa base de datos. Voy a ejecutar ahora este código, vamos a ejecutarlo, acuérdense que se ejecuta dándole clic al rayito. Vamos a darle clic al rayito, vamos a ejecutar ese código. Miremos en la parte de abajo, la salida, nos dice que esa ejecución fue exitosa con, con el chulito que está en verde. La ejecución fue exitosa. Me voy a esquemas y resulta que en la base de datos NuevaDB no me aparece nada. Tablas está otra vez así, normalito, como si no hubiera pasado nada. ¿Qué me hace falta hacer? Entonces nos vamos a actualizar esquemas, ¿cierto? Actualizamos los esquemas. ¿Por qué? Porque utilizamos código acá en nuestro editor de código. Le vamos a actualizar y ahora sí ya vemos que las tablas en nuestra base de datos NuevaDB ya tiene esa flechita indicadora, ese triángulo en forma de flecha, indicando que tenemos ahí más tablas. Tenemos las tablas estudiantes y facultad. Y para esto pues utilizamos código, ¿no? Acuérdense que estábamos hablando de que en NuevaDB vamos a utilizar código. Y resulta que las tablas estudiantes y facultad no las queríamos en la base de datos TestDB, sino que las queremos en la base de datos que se llama NuevaDB. ¿Listo? También puedo simplemente crear la tabla. Imaginen ustedes que voy a crear una nueva tabla aquí en TestDB. Quiero crear una nueva tabla cualquiera. Vámonos con la tabla. Vámonos con esta tabla. Voy a crear esta tabla que se llama materias. ¿Listo? Vamos a crear la tabla materias. Tiene dos columnas. Una columna es la identificación de la materia y otra es el nombre de la materia. Voy a crear esta tabla que tiene esas dos columnas. Me voy acá a TestDB, doy tablas, recordemos un poco cómo era, clic derecho, crear tabla, se me despliega una nueva ventana. Voy a colocar el nombre de la tabla. La tabla se llama materias. Ahora despleguemos esto un poquito más acá. La tabla se llama materias y voy con el nombre de la columna. La primera columna es el identificador de materias. Decimos que es entero, llave primaria. Está marcada la llave primaria, not null. No voy a marcar autoincremento, simplemente voy a dejarlo así. Y me voy con el nombre de las materias. Voy a colocarle aquí materias, espacio name. O nombre mejor. Materias, espacio nombre. O nombre de las materias. Vamos a colocarle aquí. Nombre, materia. ¿Listo? Bien. Estuvo. Ya está nuestra tabla, ¿cierto? Simplemente voy a darle clic aquí en Apply. Le voy a dar clic aquí en Apply. Voy a mirar este código. Nuevamente vamos a darle seleccionar todo el código. Control C o clic derecho. Y vamos a pegarlo. Voy a pegarlo en el bloc de notas donde hemos estado resguardando nuestra base de datos o respaldando nuestra base de datos. Esta tabla que tenemos aquí, la tabla materias. ¿Listo? Me devuelvo al MySQL y le voy a dar clic en Apply. Voy a aplicar esos cambios. Le doy clic en Apply, Finish, terminamos. Y miramos en TestDB, vemos que está esa otra tabla, la tabla materias, ¿cierto? Quiero hacer lo mismo en NuevaDB. Para esto me voy a ir aquí al editor y voy a tener que borrar esto que está acá. Si yo ejecuto nuevamente este código,
resulta que me va a decir que no se puede ejecutar el crear una nueva tabla de estudiantes en la base de datos que se llama NuevaDB, porque esa tabla ya está creada en la base de datos NuevaDB, esa tabla ya está creada. Entonces, no podemos volver a crear una tabla de estudiantes en NuevaDB y nos va a generar un error. Vamos a ver si esto realmente pasa. Voy a darle nuevamente, ¿sí? Profe, esa pantalla, esa hoja de query es como mi cuaderno borrador en donde yo puedo hacer todos los cambios. Sí, de hecho, su merced puede dejar aquí, o sea, en vez de tener el respaldo en el bloc de notas, de hecho, su merced puede dejarlo aquí, en esta hoja, y si necesita otra hoja, simplemente digita Control T y le va a abrir una nueva hoja, ¿sí? Puede colocar aquí más código, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Query 1, usted simplemente se va a la sección de guardado, puede, es que está el guardado de esto. ¿Control qué dijiste? ¿Control qué? Sí, pues que Control T abre una nueva ventana. Control T, o aquí. Control. Sí, o aquí en File, su merced se va a File, New Query Tab, una nueva ventana de solicitud o una nueva ventana Query, ¿cierto? Cuando su merced le da Control T o una nueva ventana Query, entonces se le despliega esa nueva ventana acá. Se le despliega esa nueva ventana. Si su merced quiere mantener el respaldo de esa tabla, entonces lo puede mantener aquí en este mismo Query. Simplemente se va a File y le dice le da Save Script o Control S para guardar ese script, ¿cierto? Le da Save Script para guardar todo esto que tenemos acá. Todo este código lo puede guardar en ese query. ¿Vale? Sí, profe, es decir, que cada ventana que se abre, por ejemplo, la de materias table, ¿sí? Cuando yo salga del programa se me va a borrar. O sea, cuando vuelva a entrar ya no la voy a ver. No, si su merced cierra el programa y lo vuelve a abrir, seguramente le queda abierta esta ventana materias table. Pero como ya está creada, si su merced ya le dio clic en Apply, si ya está creada de materias y modifica algo de materias, lo siguiente que va a pasar es que el código que le aparece es alter, es decir, que va a modificar esa tabla, ¿no? Aquí, por primera vez, está creándola, pero si vuelve a ejecutar esta tabla que está aquí en materias, y materias ya está creada, entonces el código que va a ejecutar es alter. Por ejemplo, la tabla no quiero que se llame materias, quiero que se llame materia. Si le doy clic en Apply, teniendo ya creada la tabla, si le doy clic en Apply, el código ya no es crear tabla, sino modificar tabla, alterar tabla, modificar la tabla, ¿cierto? Aquí dice que la vamos a renombrar. Esa sería como la consecuencia, por así decirlo. Pero sí, si su merced cierra y vuelve y abre, si la deja abierta, pues vuelve y le aparece. Yo generalmente procuro cerrarlas para mantener, primero que todo, no solamente la construcción del código limpia, sino también el área de trabajo. Tratar de mantenerla, trato de mantenerla lo más limpia para mí. Menos es más, ¿no? Entre menos se tenga recargado en ventanas, se tiene como más control de lo que se está realizando. Entonces, por ahora, pues yo voy a cerrar esa ventana. Ya está creada la tabla materias en la base de datos TestDB, pero en la base de datos NuevaDB no está creada la tabla materias, ¿cierto? Para esto voy a ir a ese nuevo query o esa nueva hoja de edición. Voy a ir a esa nueva hoja de edición. ¿Se acuerdan que había copiado la creación de la tabla materias? Voy a pegarla acá, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión voy a quitar el nombre de la base de datos TestDB. ¿Se acuerdan que creamos materias para TestDB? Voy a quitar ese nombre de la tabla, de la base de datos. Y en esta ocasión voy a ejecutar el código así, sin decirle que quiero usar la base de datos NuevaDB. O sea, no voy a colocar esto, miren, no voy a colocar use NuevaDB. Esto no lo voy a colocar, voy a borrarlo, ¿listo? Tampoco voy a colocar esto, miren. Tampoco voy a colocar esto. Create table, NuevaDB.material. Tampoco voy a hacer esto. Lo único que voy a hacer es decirle que quiero crear tabla materias con estas columnas y la llave primaria. Es lo único. ¿Cómo puedo ejecutar eso? Resulta que me voy a ir aquí a la NuevaDB. Voy a darle clic derecho y voy a configurar esa base de datos o ese esquema como el esquema por defecto. Entonces le voy a decir set as default schema. ¿Listo? Voy a configurarla como el esquema por defecto. Lo puedo hacer así o dándole doble clic a ese esquema. Y resulta que ya está configurado por defecto. Si yo ejecuto cualquier código de programación, ese código va a estar aplicado en esa base de datos por defecto, aquí en nuestra NuevaDB. Entonces vamos a darle clic al rayito. Miren que no está en ninguna parte del código, aparece el nombre de nuestra base de datos que se llama NuevaDB, ¿no? Pero entonces vamos a crear esa tabla materias. Voy a darle clic aquí al rayito. Vamos a darle clic al rayito y vamos a ver qué nos sale en la parte de abajo de las acciones de salida. Le di clic al rayito y miramos las acciones de salida. Dice que crear table fue exitosa. Tuvo un chulito en verde, ¿cierto? Esa creación de la tabla fue exitosa. Vamos a ver en NuevaDB
¿Dónde aparece la tabla materias? Vamos a refrescar esquemas y resulta que en nueva DB nos aparece esa tabla, esa nueva tabla que acabamos de ejecutar por medio de código que se llama materias. Ahí aparece creada la tabla materias. ¿Cuáles van a ser las columnas de materias? Vamos a desplegar, a ver. Las columnas de materias son ID de materias y el nombre de la materia. Perfecto, era lo que queríamos, ¿no? Dentro de nuestras tablas. Tenemos entonces dos bases de datos idénticas, podríamos decir, dos bases de datos idénticas. Van a tener esos valores de tablas. Voy a tomar este código de creación de la tabla, voy a cortarlo, control X, voy a cortarlo con cut o con control X, seleccionándolo el control X, y me voy a ir aquí a query 1, ¿listo? Y voy a pegar esa tabla. Y voy a dejar, a lo largo de toda la creación de la tabla, voy a quitar el nombre de la base de datos. Entonces, donde dice nueva DB, en la creación de la tabla de estudiantes, voy a quitar ese nombre de la base de datos. Lo quito. En donde dice crear tabla, nueva DB, facultad, voy a quitar nueva DB. Voy a quitar el nombre de la base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, tengo un query, un código de programación, donde solo estoy creando tablas. Solo estoy creando tablas y lo único que voy a hacer es guardar ese código. Lo voy a guardar, lo voy a respaldar, puede ser por aquí, save script, y voy a señalar algún, a ver, vayámonos por acá, vayámonos por Atenea, datos, aquí, bueno, presentación, base de datos, y aquí voy a crear una carpeta que se llame archivos SQL. Entonces aquí voy a colocarle el nombre de tablas 1, vaya a llamarlo así, tablas 1, ¿sí? O la descripción, crear 3 tablas. Le voy a dar guardar. En esta carpeta, archivos SQL, estoy guardando este código, estoy respaldando esta información en esa carpeta, ¿cierto? Tablas 1. Y resulta que en algún momento voy a querer crear esas tablas o ejecutar este código. Si quiero en algún momento ejecutar ese código, pues simplemente hago el llamado de ese script. Por ejemplo, lo cerramos, ¿cierto? Cerrémoslo. Tenemos aquí nuestro nuevo query con más código. Podemos aquí colocar más código. Han pasado muchos días. Han pasado muchos días y resulta que hace mucho que no accedo a MySQL o he accedido a otras bases de datos. Pero entonces quiero tomar una nueva base de datos y hacer una copia con estas tablas que he creado, tabla estudiantes, facultad, materias, ¿cierto? Y quiero crear una nueva base de datos con esas mismas tablas. Entonces, pues simplemente me voy al menú File, me voy al archivo y le voy a decir que quiero abrir un script. Vamos a abrir un script, control mayúscula O. Voy a señalar el script que acabo de guardar que se llama tablas 1. Lo voy a abrir. Se me despliega este código de programación que teníamos acá. Se me despliega este código y quiero ejecutar la creación de estas tablas en otra base de datos. Supongamos que en la base de datos que se llama nombre DB, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es seleccionar esa base de datos. Si desplegamos esa base de datos nombre DB, esa la creamos hoy al inicio de clase, ¿no? Resulta que no tiene tablas, no tiene nada. Lo que voy a hacer es darle clic derecho a esa base de datos, la configuro como la base de datos por defecto, set as default schema, le voy a dar base de datos por defecto, y me voy aquí a mi código de programación, todo este que tengo acá, y le voy a dar clic al rayito, ¿listo? Vamos a ejecutar ese código. Le damos clic al rayito y voy a mirar las acciones de salida, y dentro de las acciones de salida me salen 3 acciones de salida que me crean estudiantes, facultad y materias. Es decir, estas tablas que tenemos aquí son exitosas. Voy a mirar en esquemas, voy a mirar la base de datos que se llama nombre DB y voy a refrescar los esquemas. Cuando los refresco, resulta que me aparecen varias tablas. La tabla de estudiantes, facultad y materias. Tengo 3 bases de datos similares, idénticas. 3 bases de datos que van a almacenar estudiantes, facultad y materias. Pregunta. Sí, adelante. Profe, si no le hubieses colocado por defecto, ¿qué hubiese pasado? Ah, excelente. Entonces, póngale cuidado. Aquí ya tenemos las tablas estudiantes, facultad y materias, ¿cierto? Y volvemos al caso anterior en el que nueva DB era la base de datos por defecto. Y resulta que en esa base de datos también está la tabla estudiantes, facultad y materias. ¿Listo? Vamos a ejecutar ese mismo código. Voy a ejecutarlo al rayito y me voy a las acciones de salida. Y resulta que en las acciones de salida ya ni siquiera la primera tabla, la tabla estudiantes, ni siquiera la primera tabla se creó. O sea, de ahí en adelante no se crearon las otras tablas. Desde que sale un error, de ahí en adelante no continuó. Ni siquiera la primera tabla se creó. No hubo error en la tabla estudiantes. ¿Por qué? Porque resulta que en la base de datos nueva DB ya hay una tabla estudiantes. No podemos crear otra tabla estudiantes porque ya está creada. No se puede crear una nueva tabla estudiantes porque ya está creada. Entonces, si ya tenemos una base de datos seleccionada por defecto y esta base de datos ya tiene el nombre de esa tabla, pues resulta que no se va a crear.
Pero ¿qué pasa si yo modifico solo algo dentro del nombre de esa tabla? Miren que, ¿cuál es la base de datos que está por defecto? ¿Alguien me puede decir? ¿Me pueden indicar cuál es la base de datos que tengo configurada por defecto en este momento? Nueva DB. Nueva DB, ¿cierto? Es la que está en negrita. El nombre de la base de datos que está en negrita es la que tengo configurada por defecto. Está la tabla estudiantes, facultad y materias. Voy a crear una tabla que se llame ya no estudiantes en plural, sino una tabla que se llama estudiante. ¿De acuerdo? Solo eso. Es lo único que voy a modificar en todo el código. Solo voy a modificar el nombre de la tabla. Ya no se va a llamar estudiantes, sino estudiante en singular, ya no en plural. Va a tener los mismos nombres de columnas y de estudiantes, eso no importa. Va a tener los mismos nombres, la misma llave primaria. Lo único que cambia es el nombre de la tabla. ¿De acuerdo? Entonces, voy a ejecutar nuevamente este código. Voy a ejecutarlo nuevamente. Recuerden que las tablas facultad y materias ya están creadas y a esas no les cambié el nombre. Vamos a ejecutar con el rayito, vamos a ver qué nos sale. Ejecutamos y me voy a las acciones de salida. ¿De acuerdo? En las acciones de salida me dice que la tabla estudiante fue creada exitosamente. Efectivamente, la tabla estudiante fue creada exitosamente, pero la tabla facultad no, me generó conflicto con la tabla facultad. Entonces voy a mirar en la base de datos que tengo configurada por defecto, que es nueva DB, y cuando refresco el esquema, le vamos a dar aquí en refrescar, resulta que ahora me sale una tabla que se llama estudiante y otra tabla que se llama estudiantes. Sin embargo, las otras tablas, facultad y materias, no fueron creadas porque ya había una tabla facultad, una tabla materias, ¿no? Pero no había una tabla estudiante, había una tabla estudiantes. ¿Listo? Simplemente cambiando una letra, se me crea otra tabla adicional. Esto es para tener cuidado en el momento en el que yo tenga tablas que van a almacenar datos, por ejemplo, en nuestra base de datos de colegio. Si tengo dos tablas, una tabla que habla del estudiante y otra que habla de estudiantes, si estas están almacenando la misma información, pueden generar conflictos al momento de agregar la información, ¿no? Cuando yo desee agregar la información. Puede que esté apuntando a agregar la información a la tabla estudiante, siempre se va a almacenar la información en la tabla estudiante. Y si voy a acceder a la información de la tabla estudiantes, pues en la tabla estudiantes no va a haber nada, porque siempre estuve almacenando la información en la tabla estudiantes. Sí, adelante. ¿Las mayúsculas también hacen diferencia entre crear o no crear una tabla nueva? Buena pregunta. Pues probémoslo. Vamos a colocar aquí estudiante con E mayúscula, ¿no? La base de datos que está por defecto es nueva DB. Estudiante solo tiene una letra cambiada en mayúscula. Ya sabemos que existe la tabla estudiante. Entonces, pues simplemente lo que vamos a hacer es ejecutar todo este código. Entonces le voy a dar nuevamente clic al rayito. Vamos a darle clic al rayito. Vamos para acá y la tabla estudiante con E mayúscula no se genera porque ya tenemos una tabla que se llama estudiante, ¿no? No se ejecuta ese código, la tabla estudiante ya existe. De hecho, cuando vamos al mensaje de los errores, me dice la tabla estudiante ya existe. Entonces, en el nombre, sí tiene case sensitive o es sensible a mayúsculas y minúsculas en los nombres de tablas. Muy seguramente también en los nombres de bases de datos, en los nombres de columnas, también va a ser sensible en esto. Vemos acá, estudiante y estudiantes. Listo. Y guardémoslo. Listo. Bien. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Súper. Súper, excelente. Entonces, tenemos 3 bases de datos con las cuales podemos jugar. Vamos a ver. Acá, Lo bueno es que hay buena comunidad, profe. Sí, eso. Pues Chéverísimo. yo tengo una observación, y es que como no he podido hacerlo en línea, sí, por estar prestando atención, yo me acuerdo que en Python tú nos compartías en línea y yo copiaba lo que tú hacías en clase. Aquí creo que no se puede hacer. No, aquí no. Aquí lo que puedo hacer es copiar este código y enviárselos, pero si de pronto voy muy rápido, ustedes me dicen y yo me detengo por un momento, por unos segundos, mientras ustedes van haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Buenos días, profe. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, profe, qué pena contigo. En mi caso particular, estoy un poquito frustrada porque al día de ayer yo no pude hacer la instalación del programa en línea. Hasta ahorita en la mañana lo pude instalar. Entonces estoy como adelantándome un poquito respecto a la clase de ayer. Y pues hoy pues no he podido coger el hilo, pero no sé si es posible de pronto o en el foro escribir para ver si se pudiera hacer un repaso total de todo, o sea, y pues respetando pues el tiempo de mis compañeros y todo, obviamente. Es como le digo, profe, pues un caso particular y sí me siento un poquito frustrada por ello. Vale, no se preocupen. Sin embargo, recuerden que esta clase queda grabada y pueden acceder a la grabación de esta clase, pueden detenerla, pueden avanzarla más rápido. Cuando uno ve esta clase offline, es decir, cuando ve la grabación, tiene la posibilidad de que el video se reproduzca más rápido o más lento, o pueden ustedes detenerlo, ¿listo? Sin embargo, vamos a hacer un repaso, un recorrido nuevamente por nuestras funciones, las funciones que hemos visto hasta ahora. Para esto, bueno, regresemos aquí a nuestra diapositiva. Por ahora, pónganle cuidado. La función importante que hemos utilizado es la función create. ¿Qué hemos creado?
una base de datos y tablas, es todo, ¿vale? Esa es la función que vamos a tener en cuenta por el momento, la función que hemos utilizado hasta ahora. De hecho, hemos utilizado esta función, pero porque MySQL nos ha regalado el código. MySQL nos ha permitido utilizar este código. Entonces vamos a volver a crear una base de datos y tablas, ¿listo? ¿Les parece? Para esto vamos a utilizar entonces las tablas de las formas normales. ¿Recuerdan? Espero que recuerden. Cuando hablamos de las formas normales, hablamos de que al final nuestra base de datos tendría 4 tablas. Una tabla estudiantes, una tabla facultad, una tabla materias y una tabla que relaciona las materias con el estudiante, ¿vale? Por ahora hablemos de las 2 primeras tablas, o bueno, las 3 primeras tablas. La tabla estudiantes, facultad y materias, ¿sí? Vamos a hablar de esas 3 tablas. Con respecto a la tabla de estudiantes, no voy a tener en cuenta la relación entre estudiantes y facultad. Simplemente voy a colocar la tabla estudiantes, la tabla facultad y la tabla materias. Es todo. ¿Listo? Bien. Entonces, nos vamos al MySQL. Y si yo quiero crear una nueva tabla, aquí en MySQL, voy a hacer esto más pequeño. Resulta que quiero crear una nueva tabla. Para crear una nueva tabla, le doy clic derecho dentro de la sección de esquemas. Le doy clic derecho, permítanme, cierro esto acá. Cerremos esto. Tenemos aquí nuestro entorno, ¿no? Tenemos aquí el entorno. Entonces, lo que voy a hacer, vamos a esto, refresquemos, eso es. Corremos esto de acá. Quitemos esto de acá. Entonces, imaginen ustedes que tenemos aquí ya nuestro entorno. Para las personas que apenas realizaron la instalación de MySQL y necesitan ponerse al día, entonces pónganle cuidado. Tenemos aquí la sección de esquemas, digamos que está vacía, para ustedes está vacía. La sección de edición de código que se llama... Sí, profe, qué pena, te interrumpo. Para meterme a esa pantalla, no sé, o sea, yo apenas lo instalé y sale Welcome MySQL, o sea, una ventana grandísima, pero no sé si irme a la casita o a File, Edit, o sea, no sé cómo hacer para que abra esa pantalla. ¿Su merced me puede compartir? Sí, su merced me hace el favor y me dice cómo, o me mandas cómo hacerlo para compartir, por favor. Sí, su merced quiere compartir, no me tiras, vamos a ver, ya le paso ahí. Gracias. Comparta. Listo. Ok. Le doy acá, y me compartir. Entonces, ya lo ves, profe. Sí, señora. Entonces, acá está, y está así. Listo, perfecto. Ahí vamos a darle clic a Local Instance. Ahí está hablándonos de cuáles son las conexiones que nosotros tenemos actualmente. Si se da cuenta, en la parte de MySQL Connections, ahí abajito aparece ese recuadro precisamente en el que está su mouse, señalando la instancia actual. Entonces vamos a darle clic ahí a Local Instance. Si su merced le colocó clave, Sí, digite ahí la clave que le colocó, el password, y dele simplemente OK. Ah, ya salió, sí, señor. Listo. Entonces, si se da cuenta en la parte de Navigator, que está al lado izquierdo, Navigator, perdón, que está al lado izquierdo, o bueno, en español sería como Navigator. En la parte de Navigator, si se da cuenta que está ahí Management, Instance, Performance, Management, Instance, Performance. ¿Listo? En la parte de abajo, si usted sigue bajando, se da cuenta de que hay una pestaña, está actualmente la pestaña que dice Administration. ¿Listo? Y al lado hay otra pestaña que dice Esquemas. ¿Listo? Démosle ahí a Schemas. Y aquí podemos ver las bases de datos que tenemos actualmente. ¿Listo? Entonces, si su merced ubica el mouse ahí en Schemas, clic derecho, puede crear un nuevo esquema o una nueva base de datos. En la parte de la ventana, debajo de donde dice SYS, en la parte que está en blanco en esquemas, esa ventana de esquemas, si su merced le da clic derecho, se despliega esa subventanita y ahí dice Create Schema. Correcto, Create Schema. Démosle ahí. Entonces, ahora su merced puede ponerle el nombre que quiera a esa base de datos, a ese esquema. Coloquémosle un nombre cualquiera, no sé qué nombre le gustaría ponerle a su base de datos. Puede ser, no sé, base de datos 1, esquema 1, primera base de datos, mi primera DB, el nombre que usted le quiera colocar, ¿vale? Ya. ¿Y la doy enter? Entonces, póngale cuidado. En la parte de abajo aparece Apply y aparece Revert en esa subventanita, ¿sí se da cuenta? Sí, señor. Vamos a darle clic en Apply. Dele Apply Change to Object y dele Don't Show This Message, eso. Y démosle clic ahí en OK. Listo. Vale, cuidado que se despliega esta nueva ventana. Esa nueva ventana nos muestra el código Create Schema Base de Datos 1. Es decir, estamos creando esa base de datos que se llama Base de Datos 1. ¿Listo? Si nosotros le damos clic en Apply, se va a crear esa base de datos. Pero este es el código de programación que nos permite crear esa base de datos. No sé si me sigue, hasta ahora estamos bien. Sí. Sí. Sí, voy bien, sí, señor. Gracias. Listo, démosle clic en Apply y Finish. Esto nos indica que se ejecutó exitosamente ese código. Vamos ahora para esquemas. Si se da cuenta, en la parte donde está la subventana de esquemas, antes teníamos la flechita con sys, SYS,
pero ahora aparece otra flechita con base de datos 1. Esa es nuestra base de datos. Por defecto, MySQL nos entregó una base de datos que se llama SYS. Podemos mirar cuál es el contenido de esa base de datos si nosotros desplegamos la flechita que hay ahí. Despliegue la flechita. Mira que ahí en esa base de datos tenemos tablas, tenemos vistas. Vamos a darle clic a la flechita que dice tablas, al triángulo de tablas. Vamos a darle clic ahí, entonces nos aparece una tabla que dice sysconfig. Si desplegamos esa tabla debe tener columnas. Vamos a mirar qué columnas tiene esa tabla. Entonces la tabla tiene las columnas variable, value, setTime, setBy. ¿Listo? Esta es la base de datos que nos entrega MySQL por defecto. Podemos cerrar toda esa información dándole clic a la flechita al triángulo en sys. Cerramos toda esa información y ahora vamos a hacer lo mismo con base de datos. ¿Listo? Si nos damos cuenta, en base de datos no hay tablas, no hay views, no hay procedimientos guardados ni funciones, no hay nada de eso, ¿cierto? Pero nosotros podemos crearlo. Por ahora, pónganle cuidado que en la ventana que se abrió cuando creamos un nuevo esquema, sí ve que esa ventana está actualmente abierta. Al lado de Query 1, esa ventana está actualmente abierta. Entonces vamos a cerrarla, la ventana que dice Name, base de datos. Para eso, para cerrarla, mire que en la parte de arriba, donde está el nombre, Name, base de datos 1, donde usted colocó el nombre, si usted ubica el cursor, sube un poquito el cursor, se va a dar cuenta de que hay una X en esa ventana, una X tenue. Si su merced le da clic a esa X, se cierra esa ventana. ¿Listo? Se cierra esa ventana y volvemos nuevamente a nuestro editor de código. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos crear tablas desde el punto de vista gráfico. Entonces, vamos a crear la tabla ahí en base de datos. Vamos a la sección tablas, tables, y le damos clic derecho. Para crear bases de datos o tablas, vamos a utilizar el clic derecho. ¿Listo? No el clic normal, sino el clic derecho. Pero no en la base de datos, sino en las tablas. Si nosotros le damos clic derecho a la base de datos, vamos a modificar la base de datos. Si le damos clic derecho a las tablas, vamos a modificar las tablas. Por ahora, entonces, le damos clic derecho a tablas y nos dice que podemos crear una tabla. Seleccionamos ahí en crear una tabla. Y se nos despliega una nueva ventana, ¿cierto? Se nos despliega una nueva ventana y me gustaría, no sé si podemos ampliar un poquito esa ventana. Resulta que la ventana que se desplegó, bueno, sí, ahí puede ser. Pero mire que la ventana que se desplegó tiene también otra subventana al lado derecho que se llama SQL Additions, ¿sí? SQL Additions. SQL Additions, no sé si puede colocar el mouse en el título de esa ventana, ahí donde dice SQL Additions. Mire que tenemos ahí la ventana, esa ventana. La podemos hacer más pequeña arrastrando el límite, la frontera entre esas dos ventanas. Si usted pone el cursor ahí en el límite, vamos a arrastrarlo para hacer más pequeña esa subventana. Perfecto. ¿Así, profe? Sí, perfecto, eso, para que se vea un poquito más. Listo. Tenemos ahí nuestra New Table, ¿vale? Vamos a colocar ahora el nombre de nuestra tabla. Ahí en la ventana que dice Table Name, o bueno, la ventana se llama New Table Table. Hay una sección que dice Table Name. Ahí vamos a colocar el nombre de la tabla. Entonces vamos a empezar con nuestra primera tabla en la base de datos. Recuerden que una base de datos tiene tablas, una tabla tiene columnas. Entonces vamos a crear la primera tabla en la base de datos. Llamémosla estudiantes. Entonces tenemos una primera tabla de nombre estudiantes. Vamos a tratar de colocar los nombres de las tablas en minúsculas, ¿listo? Bueno, sí, señor. Los nombres de las tablas en minúsculas. ¿Listo? Y en plural. Y si usted se da cuenta, en esa subventana, en la esquina superior izquierda, hay como dos flechas indicadoras. Mire que estamos en el nombre de la tabla, ¿cierto? Table name. Usted le colocó estudiantes. Si dirige el mouse un poco más hacia la derecha, izquierda, derecha, un poco más hacia la derecha, dice esquema, base de datos, y un poco más hacia la derecha están las flechas hacia arriba. Vamos a darle clic a esas flechas para que veamos más claramente los nombres de las columnas y el tipo de datos de las columnas. Vamos a colocarle ahí en el nombre de la columna, en la parte de abajo donde dice column name, si su merced le da doble clic ahí, en donde dice column name, entonces se despliega el primer nombre de la columna. O sea, la primera columna tiene un nombre. Vamos con ese primer nombre. Aquí por defecto nos dice ID con el nombre de la tabla. Por defecto nos aparece eso en el MySQL. Eso es una de las ventajas que nos da MySQL. Nos ayuda en la escritura de muchos nombres. Entonces aquí está diciendo que el nombre de la primera columna es ID estudiante. Si nosotros le damos Enter o Tab, o con el mouse le damos clic en INT donde dice Data Type, pues cambiamos al tipo de dato de nuestra columna. Entonces, cualquiera de las dos puede darle Enter, puede darle tabulado, cualquiera de esas. Cuando le damos esa selección del tipo de dato, mire que aparece al lado de donde tiene el mouse, al lado derecho donde tiene el mouse, aparece PK con una palomilla, aparece NN con una palomilla. Esas son las restricciones. Esas restricciones nos van a decir cómo va a estarse modificando los valores de esa columna, ¿sí? Entonces, dice que esa columna va a ser la columna primary key, PK es primary key, y no va a tener valores vacíos o no va a tener valores nulos, ¿de acuerdo?
Sí, señor. Podemos darle nuevamente Enter o tabulado. Dele Enter o tabulado. Y se nos despliega un nuevo nombre de columna, ¿cierto? Un nuevo nombre de columna, y aquí podemos cambiarle el nombre a la columna. Con el mouse, usted puede dirigirse ahí a donde dice el nombre de la columna, que es Estudiantes Call. Si le da doble clic, puede cambiarle el nombre que usted quiera. Puede ser el nombre del estudiante, entonces esa columna va a dirigir o va a guardar el nombre del estudiante. Podemos colocarle name student o nombre de estudiante, nombre del estudiante, por ejemplo. Vamos a colocarle a esa columna nombre del estudiante. Listo, perfecto. Y le damos Enter y resulta que ya nos deja por defecto el tipo de dato que va a almacenar esa columna. Es un bar chart de 45, o sea, son 45 letras, va a guardar esa columna. Va a alcanzar a guardar hasta 45 letras. Eso es lo que significa bar chart. ¿Listo? Puede almacenar hasta 45 letras. Si le damos Enter o le damos tabulado, se nos puede crear otra columna. Si nosotros queremos crear otra columna, pues lo podemos hacer. Y si le queremos adicionar alguna restricción a esa columna, lo podemos hacer. Démosle Enter, por favor, démosle Enter o tabulado. Listo. Póngale cuidado que ahí se creó otra columna. Podemos cambiarle nuevamente el nombre, pero si yo no quiero crear más columnas, simplemente digito escape. Démosle escape. La tecla de escape. Y la tecla de escape ya nos saca de esa siguiente columna. Ya no nos saca así del modo de edición de esas columnas. Si nosotros no queremos agregar más columnas, pues simplemente lo dejamos así. Ahora, algo que podemos hacer es darle clic en Apply. Vamos a darle clic en Apply. Para que se nos abra una nueva ventana, démosle clic en Apply, se nos abre una nueva ventana con el código que nos crea esa tabla, Create Table. Entonces nos está creando una tabla en la base de datos que se llama base de datos 1, con el nombre, la tabla se llama estudiantes, ¿no? Para eso utiliza, la sintaxis que utiliza SQL es el nombre de la base de datos punto el nombre de la tabla. Entonces va a crear la tabla estudiantes con las columnas, y de estudiantes y la columna nombre del estudiante. Tenemos dos columnas. Y una de esas columnas necesariamente tiene que ser una llave primaria, o una clave primaria, o una primary key. Entonces, al final, dice, de esas dos columnas que tiene la tabla, dice cuál de esas dos columnas es la primary key. Entonces, abajo dice primary key es y de estudiantes. Ese código lo podemos copiar. Si quiere, usted puede seleccionarlo y copiarlo para dejarlo ahí en nuestro query o en alguna parte. Vamos a darle seleccionar y copiar. Control C o clic derecho, copy. Está bien. Vamos a darle clic ahora en Apply, Vamos a darle Apply y se ejecutó exitosamente. Vamos a darle Finish. Se ejecutó exitosamente. Mire que en la parte de abajo están las acciones de salida. Action Outputs. Y se ejecutaron exitosamente. Hay chulitos verdes. O sea, todo está bien. El mundo es bello. La vida es bonita. Podemos cerrar la ventana que tenemos. La ventana que nos crea esa tabla de estudiantes. La ventana que está ahí, exactamente esa ventana la podemos cerrar. Y mire que estamos aquí en la ventana que es el query 1, la ventana de nuestro código de programación. Aquí yo puedo pegar ese código que acabo de copiar. ¿Se acuerda que su merced sonó un código? Lo copió. Aquí lo podemos pegar. Clic derecho. Sí. Y peguémoslo. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que se va a crear una tabla en la base de datos que se llama base de datos 1 y el nombre de la tabla es estudiantes con dos columnas. Primero que si nosotros ejecutamos este código, bueno, para ejecutar este código tenemos que darle clic al rayito, en la parte de arriba al rayito. Pero si nosotros lo ejecutamos nos va a generar error porque resulta que la base de datos 1 ya tiene una tabla que se llama estudiantes, ¿cierto? Sí. Podemos dejar el código de manera genérica simplemente quitándole el nombre de la base de datos. Si su merced quiere, puede quitarle, después de donde dice Create Table, Créate Table, quítele el nombre de la base de datos 1, ¿sí? Le quitamos el punto, dejamos Create Table, espacio, estudiantes. Eso. Entonces dejamos aquí la base de datos, o el código, mejor dicho, lo dejamos genérico. Si yo quiero crear a futuro una nueva tabla que se llame estudiantes, puedo hacerlo con este nuevo código, pero tendría que utilizar otra base de datos, tendría que guardarlo en otra base de datos. Si su merced quiere, este código que tiene ahí lo puede guardar digitando las teclas Control S. La combinación de teclas Control S nos va a permitir guardar ese código y ya su merced selecciona la carpeta donde quiere guardar ese código, ¿sí? Yo recomiendo que siempre procuren tener todos sus archivos en carpetas de manera ordenada para que no se vayan a perder. Aquí su merced le pone el nombre a ese código, el nombre que quiera, por ejemplo, no sé, tablas, mi primera tabla, el nombre que usted quiera, ¿listo? Y simplemente dándole guardar ya queda con la extensión SQL. Ese archivo ya queda con la extensión SQL. Cada vez que hagamos una modificación a este archivo, eso se va a guardar ahí con Control S, ya queda guardado automáticamente. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Listo. Si queremos crear una nueva tabla, entonces nuevamente nos vamos a tablas, donde dice Tables en esquemas, clic derecho, crear tabla. Creamos una nueva tabla, su merced le puede colocar ahí el nombre, por ejemplo, facultad.
facultad, eso. Vayamos a las flechitas que están al lado derecho en la parte de arriba, eso, para adicionar las columnas, para que se vea un poquito mejor las columnas. Entonces ahí le puede colocar usted la primera columna, que es el identificador de la facultad, o el nombre de la facultad, etc. Démosle doble clic ahí debajito, de column name, doble clic. Mire que ahí ya sale el identificador de la facultad. Si su merced le da Enter o Tab, ya pasa al tipo de datos. Dele Enter o dele con la tecla de Tab de tabulado. Mire que ahí sale el tipo de datos es entero, es una llave primaria. Podemos darle Enter nuevamente para crear otra columna. Esta columna va a tener el nombre de la facultad y es un tipo de dato varchar. Si su merced quiere, puede darle clic en Apply, y ya puede tener el código que nos permite crear esa tabla en la base de datos 1. Nuevamente podemos copiar ese código, seleccionarlo, copiarlo. Le damos clic en Apply, aplicamos Finish. Entonces fue creada esa tabla facultad en la base de datos 1. Y podemos ir al código que dice mi primera tabla. ¿Se acuerda el que su merced acabó de crear? En la parte de arriba, al lado de la ventana exactamente. Mi primera tabla, y ahí podemos pegar el código que su merced acaba de copiar. Entonces, pega el código, dice Create Table, base de datos 1, facultad, ¿cierto? La línea 5 está hablando de crear una tabla, base de datos 1, facultad. Para dejarlo de manera genérica, vamos a borrar la parte que dice base de datos 1 y el punto. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos creando la tabla facultad con la columna ID facultad, y esa es la llave primaria. La llave primaria es ID facultad. Vamos a darle control S para guardar esa modificación. Si usted le da control S, la combinación de teclas, control S, borremos la S, ¿no? Borremos la S porque se le digitó ahí una S. Listo. Ahora démosle la combinación de teclas, control S. Control S ya quedó guardado. Ahora ya quedó guardado ahí nuestro archivo, ¿correcto? Ya está guardado nuestro archivo. Si nosotros vamos a las tablas de base de datos 1, vamos a desplegar las tablas, vemos que ahora tenemos dos tablas, ¿no? La tabla, sí, en el triangulito, si quieres, coloque ahí en el triangulito, eso. Tenemos dos tablas, la tabla estudiantes y la tabla facultad. Despleguemos el triangulito de estudiantes. Despleguemos el triangulito de columnas. Entonces nos dice que la tabla estudiantes tiene dos columnas, identificación de los estudiantes y el nombre del estudiante. Y también podemos hacer lo mismo con la tabla facultad, desplegar el triangulito, mirar cuáles son las columnas en la tabla facultad más abajito. Podemos desplegar las columnas de la tabla facultad y nos aparece ahí el identificador de la facultad. Es la única columna que tenemos en esa tabla. Listo, por ahora ya hemos creado tablas. Es lo que llevamos hasta el momento. Muchas gracias, profesor, de verdad, qué valiosa su ayuda, ya me siento mucho mejor y que le agradezco a mis compañeros también por el tiempo, qué pena. Vale, con mucho gusto, también nos puede agradecer a todos por Neki. Sí, señor. Listo, bien. Bueno, entonces, Ángela me dice, copia del Excel. Claro, en el foro de material de clase, voy a subir este Excel que tengo acá, para que puedan ustedes también acceder a ese Excel, ¿listo? Ahí en el foro de material de clase. Recuerden ir escribiendo sus preguntas y si llegan a practicar y tienen preguntas, pueden escribirlas en su cuaderno de apuntes. Con mucho gusto, al iniciar la siguiente sesión, puedo responder esas preguntas. O al iniciar la sesión, también pueden escribir sus preguntas en el chat. O también pueden formular sus preguntas en el foro de preguntas al profesor, como quieran. Nos vemos entonces mañana. No sé si hay alguna otra pregunta antes de despedirnos. Profe, lo que se acaba de hacer en el programa, ¿cómo se guarda? O eso al momento de mañana o más tarde que prenda para repasar lo que hicimos, ¿queda ahí guardado? Sí, su merced ya le dio control S, ¿no? Ya quedó guardado. Su merced ya puede cerrar el programa, no se preocupe, puede cerrarlo. Y mañana cuando lo volvamos a abrir, seguimos los mismos pasos. Ingresamos a la instancia local y vemos ahí ya lo que vamos a trabajar, no se preocupe. Muy bien. Muchísimas gracias, profe. Dios te bendiga. Vale, amén. Gracias, con mucho gusto. Nos vemos mañana entonces. Feliz día, Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos mañana. Buen día, gracias, profe. Gracias, con gusto.